Familia, gracias al Señor por su bondad, por su misericordia. Y hoy vamos a tener una breve meditación, si así Dios lo permite, sobre nuestra maravillosa salvación. Y vamos a tener la primera parte. El texto de hoy vamos a dividirlo en dos. Es primera de Pedro 1, 10 al 12. Luego vamos a orar, pero de este texto vamos a tener dos sermones y vamos a iniciar con la primera parte hoy. Por favor, en sus Biblias, primera de Pedro 1, 10 al 12. Dice así la palabra de Dios. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Vamos a orar, familia. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por sostenernos, por cuidarnos, por limpiarnos, por mantenernos, por escucharnos, por restaurarnos, por proveernos, porque tenemos la oportunidad de tener este servicio para continuar, Señor, edificando nuestras almas y mantener algún contacto con los hermanos que leen, que oran, el momento con los niños, cada momento, Señor, diseñado para mirarnos los unos a los otros, extrañarnos un poco más y anhelar y orar que tú levantes esta pandemia pronto, Señor. Padre, sé con nosotros una vez más, como lo haces cada día. Pero te rogamos una bendición especial tuya en esta mañana, para maravillarnos, para asombrarnos, para gozarnos en la maravillosa salvación que es en Cristo, Señor, porque empezando desde mi propia vida, Señor, muchas veces cuando hablamos de la salvación, del Evangelio, parece que fuera un tema tan común, como que fuera algo tan simple, Señor, y nos hemos dejado de maravillar. Y hoy tú nos mostrarás, si es así tu voluntad, que arda una vez más nuestro corazón, como le ardió a los hermanos que veremos en esta mañana. Padre, gracias. Una vez más, gracias, porque pagaste un precio muy alto por tu iglesia. Y gracias porque tú estás sosteniendo a tu iglesia. Y junto con los ancianos damos gracias al Señor por cada uno de la vida de mis hermanos, por los antiguos, por los nuevos que han llegado, por los que están llegando, por los que nos acompañan hoy. Padre, trae vida y vida en abundancia. Señor, hay hermanos y hermanas en este momento bajo muchos problemas, muchas aflicciones, sobre todo emocionales, Señor, sentimentales, heridas profundas, causadas por palabras necias. Padre, solo tú los puedes consolar, solo tú conoces realmente qué está pasando y solamente tú tienes la cura perfecta en el poderoso Evangelio para sustentarnos y alimentarnos. Te doy gracias porque me has permitido estar junto a mi esposa por 11 años. Nos has permitido formar una familia, Señor, y a pesar de las múltiples luchas que han sido para nuestro bien, te doy gracias por mi esposa. Bendícela, guárdala, santifícala, protégela, límpiala de ella misma, al igual a mis hijos. Y permite que esta familia podamos decir al final de mis días, y al final de los días de mis hijos y de los hijos de mis hijos, al igual que todos mis hermanos en Betania, yo y mi casa serviremos a Jehová. Son 13 años, Señor, y como bien decía nuestro anciano, somos bebés todavía, pero somos bebés en las manos de un Padre protector y cuidador y poderoso. Gracias, Cristo, una vez más, y en tu nombre damos gloria y honra. Amén. Amados, una de las cosas muy claras que nos deja la Escritura, aún en labios de nuestro Señor Jesucristo, por lo menos en San Juan 16:33 nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, la realidad es que en este mundo tenemos aflicción, angustias, tribulaciones, conflictos, problemas por todo lado, en todo momento. Tal vez hay días donde mengüen, hay otros días que se exacerban, pero es nuestra realidad, tanto creyentes como no creyentes.
estamos en las mismas circunstancias. El COVID no es menos doloroso o menos aflictivo para el creyente o para el inconverso. Estamos en ese sentido en iguales condiciones. Pero la diferencia gloriosa que podemos dar gracias a Dios en esta mañana para todos los que creen, es que en Cristo, en nuestro amado Cristo, se nos dio una gloriosa salvación, una salvación, mis hermanos, que como bien decían los hermanos en toda la historia, pasaremos una eternidad meditando, escudriñando y no llegaremos al fondo ni llegaremos al tope de ella, porque es demasiado gloriosa, demasiado profunda. Una de las frases más famosas de nuestro anciano Mario es porque a mí, pero cuando él la dice con sentimiento, cómo el Señor me escogió a mí, y de verdad que después de 13 años en esta congregación, desde que nació mi vida, porque yo, y solo a Dios la gloria, que solo Él puede salvar de lo vil y menospreciado de este mundo. Hermanos, cuando Cristo nos salvó, no solamente nos salvó, sino que nos dice lo que vamos a vivir en este mundo. Como les decía, en este mundo tendremos aflicciones, pero veíamos hace 8 días que a Él le place darnos 3 poderosas cosas, que es un amor inagotable por Cristo, una fe y una confianza en Cristo y en su palabra, y un gozo en Cristo. Estas 3 cosas, familia, no son algo que tú y yo estamos consiguiendo o tratando de alcanzar, no, es algo que ya tenemos, pero que lastimosamente por nuestro pecado, por nuestra negligencia, por muchos otros factores dañinos a nuestra alma, los descuidamos y se pueden aminorar, pero como creyentes los tenemos: amor, fe y gozo. Esas cosas, por favor, esos regalos de Dios no se pueden imitar. Y recordemos, mis hermanos, que el gozo del creyente no está atado a las circunstancias, sino a pesar de las circunstancias. Pero nuestro Dios es tan bueno y sabe que todavía somos polvo y a veces nos desanimamos aún conociendo estas verdades gloriosas, y de eso nos va a hablar en esta mañana. Amados, amar a Cristo, creer en Cristo y gozarnos en Cristo es lo que Dios nos da para mirar mucho más allá de nuestras angustias, tribulaciones y aflicciones, para gozarnos en medio de ellas, sabiendo que esto va a terminar, sabiendo que nos espera un futuro glorioso. Familia en Cristo, ya sea que tus aflicciones sean por causa de tu fe, o sea, es decir, esas persecuciones por llevar una vida piadosa en tu trabajo, en tu familia, en medio de las personas con quien convives, que se burlan, que atacan, que juzgan, todo lo que hagamos. Pero al mismo tiempo hay aflicciones diarias. Amados, en este momento hay hermanos con dolores tan fuertes en su salud que muchos no pueden comprender o muchos no pueden entender, primero porque no lo sienten. Hay dolores que solamente el Señor te puede como levantar y animar un poco en medio de fuertes dolores angustiantes. Mis hermanos, no solamente eso, también, no solo esta semana, sino en algún tiempo para acá, nuestros matrimonios, muchos matrimonios están sufriendo por decisiones malas en el pasado, por cosas que no debieron hacer y las hicieron, por diferentes circunstancias. Pero mis hermanos, a veces las heridas más profundas no son las de un golpe físico, sino las heridas que salen por palabras ponzoñosas, dolorosas, aflictivas, emocionales. Hay algunos hermanos y hermanas que pueden caer al piso pensando que no hay esperanza, pensando que este es todo el panorama que les espera en medio de esta situación tan complicada. A eso agrégale la falta de paciencia y misericordia entre nosotros, aún como creyentes. Nos tenemos muy poca paciencia. Me encantaba la oración de hace 8 días de Laurita, en donde ella decía que en esta convivencia han salido más roces, se ha dejado ver más el pecado, y eso es realidad para todos nosotros. Quiera Dios ayudarnos a entender que es con el Evangelio, por el Evangelio, predicándonos el Evangelio, que Dios nos concede mejores relaciones, no con juicios tontos y necios. Entonces, hermanos, las aflicciones son parte de nuestra vida, te guste o no. Son parte de nuestra vida, no deben ser tomadas por sorpresa, somos advertidos por nuestro mismo Cristo, y cada una de ellas, cada una de estas aflicciones, y escúchenme bien, por más difícil, por más aflictiva, por más grande la herida, por ese dolor que ahorita estás sintiendo, que tal vez creas que en tu matrimonio la única salida es el divorcio, salir corriendo, abandonar todo. No, no, familia, o sea,
Yo ruego al Señor que les hable, que les ayude, que les conforte, porque ustedes deben de entender que aún esos dolores emocionales tan fuertes, Dios los usa para nuestro bien. Porque no hay nada que se escape del control, aún las palabras hirientes de un inconverso, aún de un creyente que maneja muy mal la ira, son para nuestro bien. Ahora, por favor, de ninguna manera estoy justificando que alguien pueda decir, mira, te grito y te golpeo porque es para tu bien. Por favor, porque mi hermano, perdón, no debería hacer esta aclaración, pero a veces toca hacer en detalle estas cosas para que nadie vaya a malinterpretar las cosas. Pero finalmente, cada una de las cosas, heridas, aflicciones, dolores, angustias, Dios las usa para nuestro bien, porque en Cristo somos más que vencedores. Tribulación, angustia, espada, persecución, lo que sea. Y Dios lo utiliza para bien. Y como les mencionaba hace unos sermones pasados, puede ser que en el caso de José mires hacia atrás y entiendas por todo lo que viviste, pero puede ser el caso de Job que mires hacia atrás y no tengas ni idea de por qué pasó esto o por qué sucedió. Y sin embargo, sea que entiendas o no entiendas, Dios es digno de gloria y honra. Mis hermanos, recordemos una vez más el propósito de la primera carta de Pedro a los hermanos expatriados, esparcidos en la dispersión en Asia Menor. Ellos necesitan ser alentados, fortalecidos con el poderoso evangelio de Cristo. Hermanos, el apóstol Pedro y ninguna carta apostólica ni ningún hombre de Dios busca alentar al pueblo de Dios aparte de Cristo. Alentar al pueblo del Señor con frases como no te preocupes que esto va a salir pronto, tal vez ni salga pronto, tal vez dure muchísimo tiempo más. O sea, nuestra esperanza no está en que el dolor sea temporal, nuestra esperanza no está en que la economía pueda mejorar, nuestra esperanza no está en que la economía cambie, nuestra esperanza está en que Cristo está controlando y que todo es para nuestro bien, pero a veces, familia, a veces nos cuesta ver estas cosas. La iglesia en Asia Menor está muy próxima a empezar una de las persecuciones más sangrientas, dolorosas, difíciles de soportar en la historia del cristianismo. Y para afrontar esos momentos, una vez más, solo Cristo es nuestra seguridad, nuestra confianza, nuestra alegría, nuestra roca, nuestro todo. Amado, si Cristo no te sostiene ahorita en lo aflictivo de tu matrimonio, si Cristo no te sostiene en lo aflictivo de tu economía, te vas a derrumbar. No tenemos capacidad natural para soportar cosas tan fuertes a veces. Solo Cristo es suficiente, sin importar lo que estemos viviendo. Y mis hermanos, yo no quiero parecer insensible, pero tú de verdad crees que si tú amas a Dios, todo lo que se sucede es para bien. Las rabietas que te sacan, los problemas que te llegan, las situaciones adversas que no esperabas. Si tú no miras todo lo que te sucede a través de los lentes del Evangelio, te vas a hacer mucho daño y estás sufriendo mucho en este momento. Y quiera el Señor en esta mañana ayudarte, ayudarnos a todos. Porque de verdad, puedes estar pensando que no hay salida. ¿Cuál es mi única confianza? Como la del apóstol Pedro, cuando después de terminar llorando amargamente. No fue su lloro amargo, no fue su sentimiento de dolor, fue que Cristo resucitó y fue y lo buscó y lo restauró como solo Cristo puede hacer, y Él lo hace, tal vez lo esté haciendo ahora mismo contigo o como lo ha hecho con muchos de nosotros. Solamente Cristo nos levanta. Por ello, para el creyente no es difícil aceptar, entender, comprender que somos débiles, que separados de Dios nada podemos hacer. Mis hermanos, no hay nada en este mundo fuera de Cristo que nos haga fuertes, pero no hay nada que nos haga más fuertes si Cristo mora cada vez más y más en nosotros. Solo Cristo es nuestra fuerza, solo Cristo es nuestro gozo, solo Cristo es nuestra alegría. Al final de todo, cuando termine tu carrera y la mía, cuando vemos el final suspiro, cuando partamos a la presencia del Señor, nos espera una eternidad gloriosa, un cuerpo glorificado, no más sufrimiento, no más dolores de cuerpo, no más palabras hirientes de los impíos. Yo estaba pensando esto toda la mañana y quiero decirles, mis hermanos, nuestro deber es amar a los enemigos, ¿verdad? Y a veces esos enemigos pueden estar en tu propia casa. Y tú oras por ellos y tú les presentas el Evangelio, pero ten esta confianza, si me permites,
que algún día ellos, si no se arrepienten, van a pagar cada lágrima, cada palabra, cada herida que te causaron. Recuerdo un caso de un pastor muy amado por nosotros. Nos contaba la historia una vez de cómo él disciplinó a su hijo mayor. Su hijo mayor en esa época tenía 12 años y lo disciplinó tan fuerte que su regla se partió. Él entendió, ya no puedo hacer más, o sea, no hay disciplina física mucho más allá de esto. Él le dijo a su esposa, mira, cuando llegue, dile que suba a mi oficina. En ese momento él estaba en su casa. Cuando llegó su muchacho, él iba subiendo las escaleras. Y recuerdo que el muchacho llegó a lo último de las escaleras, asomó sus ojos y su papá estaba viendo cuando llegaba. Y este pastor le dijo lo siguiente, yo no sé si te consuele o no, pero quiero compartirlo contigo. Él le dijo a su hijo, en medio de sus lágrimas, dice, mira hijo, mira mis lágrimas. Algún día Cristo las va a consolar. Algún día Cristo me va a enjugar mis lágrimas y no va a llorar más. Pero hijo, si tú no te arrepientes, tus lágrimas van a ser secadas en el fragor del infierno. Y eso es una realidad. Y mis hermanos, no le digo esto o no les menciono esto para que se animen. Algún día la va a pagar. No, debemos orar por ellos. Porque si no fuera por Cristo, seríamos igual que estas personas que nos hacen daño. Así que ten cuidado. Esto te digo es porque finalmente esto va a suceder. Dios nos va a hacer justicia. Entonces, mis hermanos, al final, no más Satanás, no más pecado, no más heridas emocionales, no más dolor físico y siempre vamos a estar mirando a nuestro Cristo cara a cara. Hemos recibido una salvación gloriosa. ¿Qué tan gloriosa es tu salvación y la mía? Déjame recordarte solo algunas cosas. Fuimos salvados por gracia, no por obras. ¿Y cómo fue esta salvación? Ni tú ni yo la estábamos buscando. Ni tú ni yo queríamos dejar de vivir muertos como en delitos y pecados porque hallábamos un deleite increíble siendo borrachos, fornicarios, lujuriosos, todos los pecados que tú quieras imaginarte. Disfrutábamos eso. Entonces el Salvador nos buscó sin nosotros estarlo buscando y nos salvó sin nosotros estarle pidiendo salvación. Pero ahora, por su gracia, nos da un nuevo corazón y entendemos cuán glorioso de lo que Dios nos liberó. Sin Cristo, mis hermanos, sin Cristo creíamos que vivíamos bien y contentos, pero ahora entendemos que estábamos viviendo en medio de un mundo lleno de basura, lleno de un mundo miserable. No tengo temor en decirle cada vez a mi muchacho, cuando tengo oportunidad, hijo, yo no he salido corriendo, el matrimonio no se ha dañado porque Dios le cambió la vida a tu papá, porque Dios es fiel a sus promesas, porque Dios es un Dios perdonador y restaurador. Y le digo, Tomás, si yo no estuviera en Cristo, yo ya no estaría contigo. No tengo la más mínima duda que sin Cristo yo no tendría este hogar después de 11 años. Y seguramente muchos de ustedes pensarían igual por la vida que llevábamos antes de llegar a los pies del Señor. Fuimos salvados de la ira de Dios. Cristo vino a recibir en Él lo que tú y yo justamente merecíamos. Él se humilló, se hizo hombre, vivió la vida que tú no puedes vivir y fue a la cruz con el gozo puesto delante de Él para amar a un enemigo como tú y como yo cuando lo odiábamos. Y mis hermanos, esos son detalles gloriosos, pero más adelante continuaremos. Pero en medio de tan maravillosa salvación, en medio de tan increíbles noticias, que lastimosamente a veces como que ya no nos alegra el corazón, tendemos a desanimarnos, tendemos a debilitarnos, tendemos a doblar nuestra cerviz y caer achantados. Y nuestro Dios lo sabe. A pesar de tener todas estas gloriosas verdades, podemos pasar por momentos tan difíciles que pensemos que no vamos a salir de ahí. Interpretamos nuestra vida a la realidad de las circunstancias, pero no interpretamos lo que vivimos a la luz de la Escritura, a la luz del glorioso Evangelio. Permíteme preguntarte esto una vez más. ¿Qué tan gloriosa es la salvación para ti? ¿Qué tan increíble es para ti la salvación? O sea, tómate unos segundos. ¿Es fuera de serie para ti? ¿Qué tan impresionante es para ti que alguien tomó tu lugar en la cruz del Calvario y pagó por todos y cada uno de tus pecados sabiendo que vas a la eternidad en Cristo Jesús porque alguien ganó eso para ti? Mis hermanos, al final de nuestros días, en medio de nuestra vejez o en medio de nuestro proceso para partir a la presencia del Señor, ¿qué más gozo saber lo que nos espera? Y esa confianza en Cristo, como les mencionaba hace 8 días, el creyente sabe que ya es salvo, y no por arrogancia, sino porque ejerce fe en lo que Cristo hizo por él. Descansamos en los logros que Cristo nos dio por su gracia para nosotros. Mis hermanos, en la meditación de esta mañana,
Como les decía, está la primera parte de Primera de Pedro 1, 10 al 12. Hoy vamos a meditar una vez más en el tema más glorioso en las Escrituras y en tu vida y en la mía, que es nuestra salvación en Cristo. El tema más glorioso en la Escritura es nuestra salvación en Cristo. Mis hermanos, nosotros no debemos ir a las Escrituras buscando los detalles históricos de algunos personajes. Algunos los hay, otros no los hay. En otras ocasiones solo aparece el nombre, en otras ocasiones toda su biografía. Pero el propósito de las Escrituras es mostrarnos el plan de redención desde Génesis, Apocalipsis, mostrarnos a Cristo cada vez mucho más glorioso desde Génesis hasta llegar a Apocalipsis. Entonces, lo que el apóstol Pedro nos enseñará esta mañana en la primera parte, si así lo permite, es como que salte un ratico de tu zona de confort, sale un ratico de tu interpretación débil acerca de la salvación y nos va a permitir ver la salvación a los ojos de los profetas, a los ojos de los predicadores del evangelio por el poder del Espíritu Santo, a los ojos de los ángeles. Y como les mencionaba, vamos a empezar en esta mañana con la primera parte y vamos a ver nuestra gloriosa salvación a los ojos de los profetas. ¿Listo? O sea, una vez más, es como el apóstol Pedro diciendo, mira, hazte aquí a un lado y vamos a mirar la perspectiva, la forma como ellos veían la salvación, que tal vez tú estés dejando de ver, y recordemos cómo tus hermanos la veían. Nuestra gloriosa salvación a los ojos de los profetas, primera de Pedro 1, 10 y 11. Dice así una vez más. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Mis hermanos, para adelantarles algo, el tema de la salvación fue el tema principal de investigación de los profetas en el Antiguo Testamento. Solo piensen por un segundo en este texto, Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, ¿recuerdan? Y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, los profetas escribieron esto inspirados por el Espíritu de Cristo, ya lo vamos a ver. O sea, Cristo mismo. El Espíritu Santo también lo podemos meditar en esa forma como el Nuevo Testamento, pero nuestro texto nos dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, en los profetas. Entonces imagínense a estos hombres inspirados por el Señor escribiendo algo y haciéndose preguntas en tu simiente y la simiente, esta te herirá en la cabeza. Este es el protoevangelio, este es el primer mensaje que podemos leer acerca del Mesías en el sentido del evangelio. Entonces, ¿quién era este Mesías? ¿Cuándo vendrá este Mesías? ¿Va a aplastar la cabeza? O sea, cientos y cientos de preguntas que tú y yo resolvemos con facilidad porque tenemos el mensaje completo. Pero los profetas en el Antiguo Testamento estaban indagando, investigando. Escuchen esto. Ellos murieron. Yo sé que estoy hablando mucho de investigación, ahorita vamos a ver el texto, pero mira, ellos murieron investigando con diligencia, siguiendo cada pista, cada profecía que apuntaba al Mesías. Y van a ver ahorita cuán importante era para ellos. Pero ellos murieron investigando, ellos murieron buscando y buscando llegar a lo que tú y yo tenemos claramente revelado en las Escrituras. ¿De acuerdo? Ellos buscaron sobre el Mesías los sufrimientos del Mesías, la gloria venidera sobre el Mesías y Cristo revelándose a sí mismo en el Antiguo Testamento a través de sus profetas. Mis hermanos, qué tan increíble era para los profetas el buscar todo lo concerniente al Mesías. Miren por favor en Mateo 13, 16 y 17, en palabras de nuestro Cristo. Escuchen bien. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Mis hermanos, aquí es muy interesante cuando dice muchos profetas y justos desearon. Este desear no es como cuando tú deseas tomarte una gaseosa, una cosa así medio simplona, no. Es tener un deseo intenso por alguna cosa en particular. Es un deseo fuertísimo que ellos tenían por ver y conocer al Mesías.
Entonces dice el Señor, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Obviamente estamos hablando de aquellos hermanos que lo vieron, pero tú y yo tenemos los 66 libros completos, tenemos todo el mensaje del Evangelio, todo el mensaje de la redención, toda la palabra inspirada para nuestro beneficio en nuestras manos. Mis hermanos, ellos investigaban cada profecía que les hablaban más y más del Mesías y murieron sin ver el cumplimiento de todo lo que investigaron. Y ustedes y yo una vez más tenemos el mensaje completo expuesto de la palabra de Dios acerca de nuestro Cristo y su obra. Y de verdad, mis hermanos, yo hablaba con mi esposa en estos días, si el tema de una conferencia fuera el mensaje del Evangelio o la salvación, ¿cuál sería nuestra reacción? ¿Cuáles serían nuestros pensamientos? Ese ya lo conozco. Pero si el tema fuera, mira, cómo mejorar tu matrimonio en tiempos de pandemia, y no estoy diciendo que esté mal, por favor, no me malinterpreten, pero a veces el tema del evangelio o de la salvación se vuelve como tan común que perdemos de vista lo maravilloso que es. Estamos leyendo hasta ahora que los profetas indagaron, murieron buscando cada pista, cada profecía que apuntara al Mesías, buscando aferrar a conocer a este Mesías. Indagaron fuertísimamente. ¿Recuerdan cuál era la pregunta en los evangelios? ¿Eres tú el que habías de venir? ¿Eres tú el Mesías? ¿Será este el hijo de David? Si tú recuerdas en los evangelios, esta pregunta sale varias veces. De hecho, esta pregunta sale de la boca del profeta más grande en toda la historia, según nuestro Señor Jesucristo. Y seguramente ya saben que estamos hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista. Dice así la palabra de Dios en Mateo 11, 2 y 3. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, es decir, todo lo que él conocía del Antiguo Testamento que se estaba cumpliendo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Entonces, mis hermanos, el punto mío aquí no es mirar el contexto, porque ustedes saben que Juan el Bautista ya había bautizado al Señor y todo esto, pero el punto es, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Juan el Bautista como profeta y todos los profetas en el Antiguo Testamento siempre estuvieron con una investigación, con una pasión por buscar acerca de este Mesías. Entonces, para hacer ahora énfasis en cuán importante o cuán prioritario era para los profetas averiguar sobre el Mesías, necesitamos ver las palabras que usa el apóstol Pedro. Por favor, primera de Pedro 1, 10 y 11. Hay tres palabras que vamos a mirar. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, primera, inquirieron y diligentemente indagaron, segunda. Y la tercera está en el 11 cuando dice, escudriñando qué persona y qué tiempo. Entonces, en estos dos versos tenemos tres palabras que hablan que ellos diligentemente inquirieron, indagaron y escudriñaron. ¿De acuerdo? Entonces, mis hermanos, cada palabra en su original nos da una idea de la intensidad de esta búsqueda por el Mesías, de la intensidad del estudiar, de escudriñar las Escrituras. Primero, inquirir. Es buscar diligentemente, intentar conseguir con mucha seriedad, encontrar algo de una manera exacta. Es una búsqueda intensa, la palabra inquirir en este texto. La segunda es indagar. Indagar significa examinar, investigar o considerar con mayor detalle durante un periodo largo de tiempo. O sea, la investigación de los detalles, se tomaban su tiempo la investigación y era exhaustiva de manera intensa. Y escudriñaron. Es analizar detalladamente con el fin de descubrir el significado o características esenciales. En otras palabras, ¿qué nos está diciendo el apóstol Pedro con estos términos? Que nuestros hermanos los profetas fueron unos hombres increíblemente apasionados, dedicados, diligentes en estudiar las Escrituras que el Espíritu Santo mismo les daba para escribir acerca de Cristo, buscando más del Mesías, buscando más verdades gloriosas del Evangelio. Y más adelante vamos a ver por qué, pero mis hermanos, yo quiero que tengan presente que nuestros hermanos los profetas murieron investigando y conociendo lo que Dios les permitía ver en el Antiguo Testamento acerca del Mesías. Ellos murieron
apasionados por conocer a Cristo. Ellos, como veíamos en las palabras del Señor, bienaventurados vuestros ojos, porque ellos desearon ver. Mis hermanos, ¿se pueden imaginar por un segundo si estos profetas del Antiguo Testamento estuvieran hoy aquí? Con las herramientas que tenemos, con las diferentes versiones de Biblias, con los software bíblicos que tenemos a nuestro alcance, con la cantidad de libros que nos permiten una mejor comprensión. Ellos estarían, yo no puedo creer tanta riqueza que tienen estos hombres y mujeres hoy día, estos creyentes, para investigar más de Cristo, conocer más a Cristo, aferrarse más a Cristo. Amados, tenemos infinidad de recursos. De hecho, ustedes no pueden ver aquí, pero aquí está mi biblioteca y fuera de eso, todos los recursos que tengo en mi computador. Yo creo, sin mentirles, que puedo pasar toda mi vida leyendo y no terminaría de leer lo que tengo a mi disposición por la gracia de Dios. Mis hermanos, ¿qué pensarían nuestros hermanos los profetas de tu pasión por escudriñar las Escrituras? Escúchame bien, vivimos en tiempos donde muchos hermanos, buenos hermanos, están profundamente dedicados a buscar los detalles denominacionales, aquellos detalles para humillar a los demás, despreciar a los demás, aquellos hermanos que por orgullo buscan más intelectualidad para poder aplastar. No, los profetas en el Antiguo Testamento estaban enfocados, apasionados por saber más del Mesías, a aferrarse más a las verdades del Mesías, a conocer mucho más del Evangelio. Ellos nos dirían, mira, nosotros con información parcial, con profecías no cumplidas, buscamos diligentemente. ¿Cuánto tú más hoy día, dirían ellos, gastas en buscar más del Mesías? Y tú dices, mira, ya tengo la información completa. ¿De verdad? O sea, no hay que estudiar más. No hay que escudriñar más. ¿Qué dice San Juan 5:39? Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si nuestros hermanos los profetas eran apasionados por estudiar, buscar diligentemente todo acerca del Mesías, ¿cuánto más nosotros deberíamos ser mucho más apasionados, sabiendo y teniendo de este lado de la cruz tanta gloriosa información? Mis hermanos, piensen por un segundo nuestro Cristo, la segunda persona de la Trinidad, se hace hombre, nace como un bebé y José y María, a cargo de él en este momento, no tienen dónde quedarse y se van y se hospedan en un pesebre, y no esos pesebres lindos que pone la gente en Navidad, era un pesebre lleno de estiércol, de cosas de animales, y ahí nació nuestro Salvador, y vienen los ángeles y lo adoran, y vienen algunos pastores y se rinden a sus pies a nuestro Mesías, a la segunda persona de la Trinidad, al ser más glorioso del universo, tendido en un pesebre. Él nace, crece y es discipulado por su padre, es discipulado durante toda su vida. A los 12 años tiene una conversación interesante con los rabinos y los maestros del tiempo, y todo el mundo está maravillado de cómo nuestro Cristo está conociendo y conociendo, estudiando y estudiando más acerca de quién, de Él mismo, de lo que la Biblia dice de Él mismo, del propósito que se dice de Él mismo. Es glorioso ver a nuestro Cristo crecer en conocimiento y en sabiduría. Luego lo vemos misericordioso, bondadoso con publicanos, con prostitutas, con pecadores de toda índole, llevando el evangelio, trayendo milagros, consolando. O sea, vemos tantas historias de nuestro Cristo, mis hermanos, para profundizar más. Parábolas tras parábolas, textos tras textos, profecías tras profecías, alabanzas tras alabanzas de nuestro Cristo. Mis hermanos, tenemos tanto que profundizar. Y lastimosamente, mis hermanos, no tenemos esa pasión de los profetas, porque damos por sentado. Tenemos hombres que mastican la Biblia por nosotros. Solo es ir a YouTube y colocar 2 o 3 predicadores que son muy buenos, y ellos están masticando por nosotros lo que deberíamos nosotros estar estudiando. Y por favor, no es malo, porque Dios estableció pastores y maestros en la iglesia para eso. Pero ¿por qué no estamos apasionados por conocer a nuestro Cristo? ¿Por qué no estamos inquiriendo, indagando, escudriñando? De hecho, la palabra escudriñar en San Juan 5:39 es escarbar lo más profundo, porque hay más verdades y más verdades. Cuando inicié mi vida cristiana, estuve en un curso, solo recuerdo vagamente los detalles, pero estaba en un curso de predicación. Y había unos hermanos hablando y decían lo siguiente: ustedes deben tener cuidado
cuando vayan a predicar, de coger los textos de la Biblia para que no gasten la Biblia muy rápido y se queden sin qué predicar. Mi hermano, después de muchos años, yo a veces, por la misericordia de Dios, en esta congregación o en mi caso, a veces estudio 2 versículos y llego a la mitad, o a veces 3 versículos y llego solo al primer versículo. Y no porque tenga que hablar tanta carreta, no, sino porque hay tantas verdades, tantas realidades gloriosas y eternas en las Escrituras, que mis hermanos tenemos esta vida y la otra para seguir estudiando apasionadamente. Por más que tú estudies las Escrituras, siempre va a haber algo no nuevo, revelado para tu vida. ¿Me comprende? La Biblia no trae nada nuevo. Tú vas a encontrar lo que encontraron los hermanos en 1500, en 1200 y en el año de la época primitiva. Pero estamos llamados a buscar y nunca vas a llegar al fondo, nunca vas a tocar como decir, llegué, ya no necesito más. Cristo es una fuente inagotable. Los profetas del Antiguo Testamento hicieron del mensaje del Evangelio su más apasionada búsqueda. Ellos querían más de Cristo, siendo creyentes. Saber de su Salvador, de su salvación y la gloria futura, era lo que los sostenía, era lo que les permitía estar firmes. Mis hermanos, al final vamos a leer una porción de Hebreos que es muy dolorosa de leer. Pero conocer a Cristo, aferrarse a Cristo, profundizar más en las verdades del Evangelio, era lo que esos hermanos les llenaba más de amor, más de fe y más de gozo. Lo que sufrimos o lo que sufrieron ellos es temporal. Ellos ya no están sufriendo. Ya no están sufriendo. Ahora, familia, ¿quiénes eran estos profetas? Sencillo. Todos aquellos hombres en el Antiguo Testamento que hablaron palabra de Dios en nombre de Dios. Desde Moisés hasta Malaquías. Y se los quiero mostrar con un texto muy conocido y espero que ahorita que lo leamos tenga un nuevo sabor para nuestras almas, en el sentido de que nos refresque su lectura. Lucas 24, 17 en adelante. Ese es en el contexto de nuestro Señor Jesucristo resucitado, acercándose a los hermanos en el camino de Emaús. Dice así, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Y mira la gloriosa expresión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Qué era? ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Oh, mis hermanos, qué increíble, que de verdad, qué increíble para los profetas del Antiguo Testamento, porque ellos sabían que era necesario que Cristo padeciese, era necesario que Cristo entrara en gloria. Eso no fue en el Nuevo Testamento que se descubrió, van a verlo. Desde Moisés en Génesis hasta Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, hablaron de Cristo, profetizaron de Cristo, anunciaron todo lo referente al Mesías, a sus padecimientos y a su recibimiento en gloria. Mis hermanos, ¿qué sabían estos profetas? ¿Qué sabían estos profetas? ¿Tenían claro el mensaje del Evangelio? ¿Ustedes qué piensan? ¿Los profetas en el Antiguo Testamento tenían claro el mensaje del Evangelio? ¿Ellos fueron salvados de alguna manera diferente a nosotros en el Nuevo Testamento y en este tiempo? La respuesta es absolutamente no. Desde Génesis hasta hoy día, cada creyente es salvado de la misma manera. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y de eso da testimonio Hebreos 11. Ellos entendieron la caída,
Ellos entendieron que era estar destituido de la gloria de Dios. Ellos entendieron que la paga del pecado es la muerte. Ellos conocieron, entendieron la corrupción del hombre. Miren el Salmo 51 como ejemplo. En pecado me concibió mi madre. Ellos sabían que destituidos de la gloria de Dios, esos profetas, los hombres estaban muertos en delitos y pecados. Ellos entendieron que necesitaban ser rescatados. Ellos sabían, conocían la necesidad de un mediador y por eso lo buscaban apasionadamente. Todo lo referente a él, porque ellos sabían, entendían y conocían la necesidad de un Salvador. Ellos sabían claramente que la salvación es por gracia y no por obras. ¿Escucharon eso? Los del Antiguo Testamento sabían una vez más que la salvación es por gracia y no por obras, y ahorita vamos a verlo. El Salmo 3:8 dice así: la salvación es de Jehová. Ellos sabían que la salvación viene del Señor, proviene del Señor y solo Dios la da. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Escuchen bien una vez más, ¿qué sabían los profetas? Primera de Pedro 1:10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Una vez más, la salvación de principio a fin, desde el inicio de la historia de la humanidad, ha sido por gracia, por medio de la fe. Los hermanos del Antiguo Testamento son igualmente salvados que nosotros, por Cristo Jesús. Mis hermanos, la gracia no comenzó en el Nuevo Testamento, no comenzó en Hechos de los Apóstoles, no comenzó con los Evangelios, comenzó en el Edén. Y podemos ver muchos ejemplos de gracia, cómo Dios los puso en el Edén cuando no lo merecían, cómo Dios les dio que disfrutaran todo cuando no se lo habían ganado. Todo es un asunto de gracia. La gracia que Dios tuvo cuando les dijo ciertamente morirán y les permitió vivir, y no solamente les permitió vivir, murieron espiritualmente, pero no murieron inmediatamente físicamente. Y el Señor les dice, mira, para ustedes hay un Mesías. Y desde ahí todos los profetas empezaron a investigar, porque sabían que no había forma de volver a tomar el árbol de la vida. Recuerdan, porque había unos querubines en la entrada y una espada ardiente. Ellos estaban investigando cuál debe ser la forma y es en Cristo Jesús y lo investigaron apasionadamente. Mis hermanos, dice el apóstol Pedro que ellos profetizaron de la gracia destinada a nosotros. ¿Está la gracia manifestada en el Antiguo Testamento? Sí, algunos ejemplos. ¿Recuerdan Génesis 6:8? Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y mis hermanos, halló gracia no es otra cosa que halló un favor no merecido. Los profetas del Antiguo Testamento sabían que Abraham fue justificado por la fe. Hermanos, aún con Moisés, quiero leerles un texto y pongan mucha atención de cómo la gracia en medio de la ley en la época de Moisés estaba presente. Éxodo 33, 17 al 19. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, escuchen bien, te ruego que me muestres tu gloria. Él le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. No son las mismas palabras de Romanos 9:15, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia, me compadeceré de que yo me compadezca. No depende del que quiere ni del que corre, sino que de Dios que tiene misericordia. Y recuerden que misericordia es compasión por nuestras más profundas miserias. De ahí nos rescató Dios. Y los profetas del Antiguo Testamento sabían que la salvación era por gracia y no por obras. Los verdaderos profetas del Santo Dios. Ustedes recuerdan Jonás capítulo 4 versículo 2. Las palabras de Jonás son muy dicientes. Cuando Jonás se enojó con el Señor porque Dios había llevado el mensaje del evangelio a los ninivitas. Pero mira lo que dice Jonás 4:2. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. A pesar de que está en un contexto negativo, en el sentido de que este hombre dice, mira, yo sabía que tú eres un Dios de gracia, yo sabía que tu misericordia iba a llegar sobre estas personas que solo merecen el juicio, como el mismo Jonás. Pero Jonás dice, yo sé,
Yo sé porque yo sabía que tú eres un Dios clemente, yo sabía que tú eres un Dios piadoso. Hermanos, los profetas en el Antiguo Testamento sabían que la salvación era por gracia, no por obras. Sabían que solo podía haber un mediador. Ustedes se pueden imaginar sacrificio tras sacrificio. Ellos sabían, esto no es suficiente, esto no es suficiente, más sacrificios. Un asunto completamente sangriento, pero no se saciaba completamente el asunto. Necesitaban un mediador e indagaron apasionadamente. Y ustedes y yo estudiamos Oseas 14:4. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Y yo ruego que estos versos, estas porciones bíblicas de la gracia de Dios aplicada, les ayude, familia, a ver el Antiguo Testamento tan glorioso y sublime como el Nuevo Testamento. Está tan lleno de gracia como el Nuevo Testamento, solo que en el Nuevo Testamento tenemos una luz, un faro grandísimo alumbrando, pero ese faro grandísimo nos ayuda a alumbrar el Antiguo Testamento para ver todas estas verdades gloriosas. Los profetas indagaron, investigaron cosas que les costaba entender, porque eran difíciles, estaban en un proceso de mostrar cada vez más a Cristo, pero nosotros tenemos toda la revelación completa. Yo sanaré su rebelión y los amaré por pura gracia. Los profetas sabían que solo el Mesías prometido podría salvar y perdonar perpetuamente, que la salvación era por gracia, no por obras. Ellos sabían que eran extranjeros y peregrinos. ¿Cuándo llegará el Mesías? ¿Cuándo vendrá el Mesías? ¿Cuándo será ese tiempo? ¿Cómo sabremos los tiempos, los sufrimientos? Y dice el texto en 1 de Pedro 1:11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano que los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ellos buscaban con diligencia al Mesías, pero ellos sabían, nuestro Mesías va a sufrir, nuestro Mesías va a morir y nuestro Mesías va a ir a la gloria eterna, va a subir a la diestra del Padre. Recuerden Lucas 24:26 en el camino de Maús, en palabras de Cristo. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Los padecimientos son reales, mis hermanos. Si ustedes leen el Salmo 22, tenía muchos deseos de leerlo, pero si lo leen, van a ver la historia de la cruz, la historia del Gólgota manifestada de una forma sublime. Tuvimos la oportunidad de escuchar hoy el Isaías 53 y por favor escuchen y por favor díganme si el Evangelio no está aquí, gloriosamente manifestado. Isaías 53:3 en adelante. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Mis hermanos, qué increíble que Dios se revelara a sí mismo en el Antiguo Testamento con estas expresiones. De hecho, mis hermanos, todos los apóstoles y los hermanos de la época del Nuevo Testamento predicaron el Evangelio en contexto del Antiguo Testamento, porque eso habla de Cristo gloriosamente, y eso una vez más debe enseñarnos a amar el Antiguo Testamento, no solo porque habla de Cristo, sino porque estamos llamados a amar toda la palabra de Dios que es inspirada por Dios y útil para nosotros. Familia, ¿por qué eran tan apasionados en buscar sobre el Mesías, sobre el Evangelio, sobre sus verdades? ¿Por qué eran tan supremamente apasionados a hablar de estas cosas? Porque era lo que les alentaba, era lo que Dios les permitía hacer para amar más a Cristo, aferrarse más a Cristo, depender más de Cristo, como tú y yo hoy día. Tú y yo tenemos tantos recursos, tantos materiales, tan buenos maestros, tan buenos medios de gracia hoy día, que si no queremos conocer a Cristo es porque no se nos da la regalada gana. Estamos despreciando tesoros increíbles que nadie nos va a quitar, que es nuestro Cristo mismo, conocerlo y aferrarlo. Amado,
Las aflicciones te dan tan duro porque finalmente estás afligido porque no puedes disfrutar de este mundo. Te dan tan duro porque estás tan aferrado a este mundo. La cosmovisión tuya es tan llena de este mundo. Tú miras tu realidad a los ojos de una beca, de un carro, de un futuro. Mis hermanos, en Cristo, que te cases o no te cases, en Cristo con trabajo o sin trabajo, te espera una gloria eterna. Eso no es para una vida conformista, por favor no me malinterpreten, pero eso no es nada. No hay nada en este mundo que se compare con nuestro Cristo. Estudiarlo, conocerlo, aferrarlo. Mis hermanos, llegan las vicisitudes y ¡pum! Para el piso. Y Él llevó nuestras iniquidades en silencio, fue al madero. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, y nuestro Cristo puede ser hallado hoy, ahora. Pero amados, estamos en tiempos donde tenemos tanto, pero al mismo tiempo tenemos poco. No porque tengamos poco, porque no tengamos la oportunidad de comer, sino que no queremos, no anhelamos, no deseamos más a Cristo. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él, ¿qué? Misericordia. Tú no ves en ningún texto, mira, haz esto y serás salvo. No, vuélvase a Él, arrepiéntase y Dios tendrá gracia, compasión, misericordia, porque Dios es un Dios amplio en perdonar. Mire qué curioso el apóstol Pedro. ¿Recuerdan cuando el Señor anunció su muerte? Es necesario morir, hermanos, dice la Biblia, padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. El Señor Jesucristo solamente está enunciando lo que todas las profecías del Antiguo Testamento anuncian sobre su sufrimiento y sobre la cruz del Calvario. Entonces Pedro, nuestro amado Pedro, tomándolo aparte, y el texto es un poco brusco, es como si lo jalara, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, Pedro reconveniendo a Cristo. Qué paciencia la de nuestro Dios, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. O sea, Pedro le está diciendo al Señor, yo no quiero que sufras, ten compasión de ti mismo, cuando realmente los sufrimientos de Cristo son porque tienen compasión de ti y de mí. O sea, Pedro no fue un estudioso de las Escrituras solamente por este texto, y espero no molestar a nadie con esto. Pero los profetas del Antiguo Testamento estaban inundados de pasión por el Señor, y Pedro está queriendo evitar que esto le aparezca. ¿Y qué le contesta al Señor? Volviéndose dijo a Pedro, quítate de mí, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino que en la de los hombres, y eso nos pasa a muchos, ensimismados en las cosas de los hombres. Si Dios me permitiera hallar gracia delante de ustedes y recordarles que los tesoros en Cristo nadie nos los va a quitar, que lo único que nos permite afrontar esta vida, por más aflictiva que sea, es nuestro amor, la fe y el gozo en Cristo, que nada más. Mira, uno es tan necio. ¿Te ha pasado que vas por un centro comercial o vas por un barrio bonito o vas pasando por una finca y la miras y te dices a ti mismo o miras a tu esposa, a tus hijos y les dices, algún día, ¿has escuchado esa frase? Algún día, como que una esperanza de que algún día vas a poder ahorrar y tener la casa de tus sueños. Mira, te tengo noticias, compra la casa de tus sueños, compra el carro de tus sueños, compra el celular de tus sueños y en 15 días va a haber otra cosa, igual o mayor, y vas a empezar otra vez, algún día. Cuando tú y yo algún día, hoy y ahora, podemos sumergirnos en las Escrituras y conocer a nuestro Cristo, que eso es lo que nos mantiene firme y aferrado. Mis hermanos, conocer y aferrar. Nuestro apóstol ahora lleno del Señor nos dice, mira, es como de pronto más adelante ustedes ven a Pedro sacando su espada y quitándole la oreja a Malco, otra vez tratando de evitar los sufrimientos, pero ahorita él dice, mira, los profetas del Antiguo Testamento, los estudiosos de la Biblia, ahora por gracia yo entiendo que esos sufrimientos eran necesarios. Yo diciéndole al Señor, ten compasión de ti, cuando Él estaba teniendo compasión de mí al llevar la cruz del Calvario, la ira eterna por mí, Pedro lo entiende y ahora busca consolar a los creyentes diciéndonos, tú miras cómo los profetas del Antiguo Testamento se gozan, buscan, se aferran a la maravillosa salvación que tú y yo tenemos. Deja de mirarte a sí mismo. Sí, la persecución es dolorosa, sí, las circunstancias son difíciles, pero aférrate al mensaje más importante en tu vida, la salvación en Cristo Jesús.
Eso les consolaba. Los profetas se consolaban, vamos a morir, nos van a matar, nos van a asesinar, van a leer ahorita. Pero no sería en vano. Nuestro Cristo iba a sufrir, pagar por todos nuestros pecados como oveja al matadero y nos espera la gloria eterna. Eso los mantenía con firmeza. Se los demuestro. Para terminar, Hebreos 11:35 en adelante, pero quiero leérselos en la versión Nueva Traducción Viviente. Escuchen bien, Hebreos 11:35 en adelante. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. ¿Dónde encontraron esa esperanza? Indagando apasionadamente acerca del Mesías y del Evangelio glorioso de Cristo Jesús. Esta esperanza no llegó de la nada. Esta esperanza nace de las verdades eternas que están en las Escrituras y que tú y yo no tomamos en serio. Y cuando vienen las aflicciones, al piso. Pero cuando vienen las aflicciones para estos hombres, a estos profetas del Antiguo Testamento, dice, ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. ¿Qué mal les pasó? Verso 36. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones, algunos murieron apedreados, a otros los cortaron por la mitad con una sierra y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. Debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios les había prometido. Verso 40. Pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. El apóstol Pedro nos enseña en esta mañana. Mira a los profetas. Apasionados indagaron y buscaron fervorosamente acerca de Cristo y el Mesías con las profecías que ellos no vieron cumplidas y tú y yo las tenemos cumplidas. Una vez más tenemos diferentes versiones bíblicas como la que estamos leyendo. Tenemos maestros, palabra. Amados, el que vivas decaído es un pecado grave, no sé cómo decirlo, en el contexto de la predicación de hoy, teniendo tantas riquezas espirituales que nos permitan levantar nuestros ojos a la realidad eterna que nos espera, a que vamos a resucitar en Cristo, a que todo esto es una leve tribulación momentánea. Mis hermanos, en otras palabras, estamos sufriendo porque muchos de nosotros somos masoquistas espirituales, teniendo la gloriosa oportunidad de estudiar, de meditar, de escuchar palabra de Dios, preferimos las cosas de este mundo. Y yo quiero recordarles, según Filipenses 3, 7 y 8, y escúchame muy bien, para el creyente, la basura de este mundo cada vez ser más basura. Amados, no pretendan tener fortaleza, porque la basura no te va a consolar, la basura no te va a animar, la basura no te va a socorrer. Solo Cristo. Solo Cristo. Amados hermanos, nuestros hermanos, como leímos en Hebreos, pasaron por situaciones aflictivas, azotes, aserrados por la mitad, oprimidos, perseguidos, sin dinero, abandonados en desiertos. Mantuvieron un gozo y una esperanza. Todo porque, como dice Pedro, ellos se dedicaron a buscar más sobre el Mesías. Yo quiero conocer más de Cristo, saber más de Cristo, aferrarme más de Cristo. Y si tú dices neciamente que no necesitas estudiar más, porque ya tienes suficiente, tú eres el más necio de todos, el más necio de todos, porque siempre en Cristo hay una fuente inagotable para aferrarnos a Él. Ellos tenían profecías anunciadas, nosotros tenemos profecías cumplidas. Tenemos todo el mensaje del Evangelio. Amado, yo debo confesarles algo. Nuestro hermano Ronald López, por el aniversario de la iglesia, nos regaló el Salmo 13, y curiosamente 13 años, pero no tiene nada que ver, ni son cosas raras, no, ni místicas. Pero el Salmo 13 tiene que ver mucho con lo que vimos hoy. Se los quiero recordar y luego oramos
y lo cantamos una vez más, o por lo menos lo escuchamos. Mira la realidad de un creyente desahogándose, pero ¿cómo se anima? ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Mira cómo se empieza a animar. Si me permite, mira cómo empieza a cambiar la situación. Alumbra mis ojos, déjame ver, para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí, y mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Ahora mira cómo se restaura, se recupera y se llena de fuerza para seguir adelante. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará ¿en qué? En tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. El mensaje de Pedro en esta mañana, por medio de recordarnos la pasión de buscar a Cristo en el Antiguo Testamento por los profetas, es entender que mi corazón se alegra en tu salvación. Nuestro corazón se alegra en conocer más a Cristo. Amados hermanos, para ser muy honesto, muchos de nosotros o muchos de ustedes, para ser mucho más concreto, tal vez hoy piensen, pero Cristo, solo Cristo, es suficiente. En medio de tus más profundos dolores, en medio de tu decepción amorosa más dolorosa ahorita mismo en tu matrimonio, porque tu marido no es creyente, porque tu marido no actúa como debe actuar, o tal vez porque sea un inconverso disfrazado de piel de oveja. Bueno, inconverso y piel de oveja disfrazado es lo mismo. Tu corazón se alegra en la salvación que tienes en Cristo Jesús. No hay nada más que esta iglesia pueda ofrecerte sino a Cristo. Y solamente Cristo, como se reveló a los profetas, solamente Cristo se te puede revelar a ti hoy y darte sed por Él, pasión por Él. Esas tontadas de que me cuesta memorizar, esas necesidades de que no tengo tiempo, mis hermanos, estos hermanos, tú y yo en Cristo, queremos estudiar porque lo amamos y queremos amarle más, aferrarnos más, conocerlo más, estar más a sus pies. Este mundo va a pasar y tú puedes morir como los hermanos en Hebreos 11, aserrados, pedreados. Tal vez ni pasemos por cosas así, estemos sufriendo por cosas vanas. Perdónenme, ayúdenme en sus oraciones, pero el punto es, como dice el apóstol Pablo, que nuestro Cristo sea más glorioso para nuestras vidas, que nuestro Cristo sea más bello, más hermoso, más deseable, más admirable, que tu corazón se alegre en la salvación que tienes en Cristo, porque si no, nada en este mundo lo va a alegrar. Te lo aseguro con toda mi alma. Ni que te ganes el dinero más grande del mundo, la fortuna más increíble, se compara. Es una completa basura comparado contra la alegría de la salvación que Cristo nos da. Que Dios te ayude y me ayude a levantar los ojos en vez de estar quejándote por todo y renegando por todo y alejándote de la fuente de tu gozo y alegría, a que Dios nos dé sed por volver a escudriñar, a aprovechar los medios de gracia, a poner palabra en el corazón de nuestros niños para tu gloria y tu honra, mi Dios. Tú eres digno de buscarte apasionadamente, inquirir e indagar toda nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a que eso sea una realidad. Que Dios nos permita entender y ahorita que ustedes puedan cantar o escuchar la alabanza del Salmo 13 y darle gloria a Dios, porque solamente nuestro Dios nos alegra el corazón en la obra de Cristo. Amado Dios y Padre Celestial, yo soy tan consciente de mi debilidad y más aún en esta mañana, Señor. Hay muchas cosas difíciles dando vueltas por todo lado en la iglesia, en el ministerio, en situaciones de los hermanos aflictivas, que duelen, Señor, como muchos hermanos sufren. Pero Padre, podemos entre nosotros mismos ayudarnos económicamente, podemos entre nosotros mismos ayudarnos con comida y está bien, debemos hacerlo. Pero Señor, que no descuidemos que es Cristo lo único vitalmente importante.
Padre Celestial, como dice tu palabra, vendrán ríos con ímpetu, vendrán grandes vientos y golpearán nuestras casas. No son sorpresa, van a venir las aflicciones muy fuertes para otros, muy débiles para otros, pero finalmente serán aflicciones. Y si Cristo no es la roca de nuestras vidas, solo espera la grande ruina en esta vida y en el infierno. Señor, yo no pretendo que mis palabras motiven a nadie a buscar a Cristo, pero sí te ruego, Santo Espíritu, que desciendas, que tomes este muy débil sermón en esta mañana e inquietes a mis hermanos y danos esa pasión por indagar, buscar apasionadamente a Cristo en las Escrituras. Qué glorioso que Él pagó por mí, que llevó la ira eterna en la cruz del Calvario por mí, que resucitó y al Padre le agradó lo que Él hizo por mí, que Él está orando en la cruz del Calvario por mí. Que ahorita mismo tal vez esté levantando a los hermanos con manos caídas, con sus corazones destrozados, y Él mismo está armando los pedacitos por su gracia y su misericordia, uniéndolos para darles gozo, alegría y pasión, para levantarlos de ahí. Hermanas y hermanos, no se aflijan porque sus familiares no son convertidos. Gócesen en su salvación y sigan clamando y presentando el Evangelio e investigando más y más del que le puede cambiar la vida a los que amamos, pero que te puede mejorar en el sentido de llenarte de un gozo y una alegría y un amor por Cristo que no tiene fin. No hay día en que tú no estudies y que no encuentres algo más para aferrarte de Cristo. Cristo es glorioso. Una vez más, te pido perdón por mis múltiples debilidades en esta mañana, mi cansancio y las aflicciones normales de la vida. Pero te doy gracias, te doy muchas gracias por Cristo, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Señor, permítenos tener mucha compasión los unos por los otros, no juzgarnos, pero al mismo tiempo, Señor, que mis hermanos entiendan que sus aflicciones se hacen más miserables lejos de Cristo, pero que con Cristo habrá un gozo real, duradero y que no depende de las circunstancias. Qué glorioso es Cristo. Danos más amor por Cristo. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y ruego al Señor que ahorita que escuchemos una vez más el Salmo 13 tenga mucho más sentido para ustedes. Dios nunca nos abandona y hoy nos puede bendecir con la alegría de su salvación. Bendiciones. Para siempre, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu
tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien.